Querido invitado de la casa ya, de todos los que formamos Revolución en Valores, y lo presentamos con nosotros, el rabino Fernando Slagen. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Por favor, un placer, querido rabino, querido doctor, y bueno, su métier, la bioética, la filosofía, mucha gente que nos mira lo conoce y lo piden que lo volvamos a convocar porque es muy interesante reflexionar y bueno, el impacto social que usted ejerce junto con otros pensadores intelectuales es esto, ¿no? Echar un poco mano y reflexionar acerca de estas cuestiones que hoy vivimos en Argentina, en el mundo en general, pero en nuestro país se observa una creciente ruptura entre la ciudadanía y el gobierno. Bueno, ¿qué es lo que ha estudiado, sus papers y demás, y qué nos puede compartir y cómo poder seguir, ¿no? Porque los ciudadanos no podemos en el mundo que vivimos pensar en una república sin representantes, sin un gobierno que nos dirija. Totalmente. Y es un tema bastante complejo porque no estamos hablando del más frecuente y común problema de la dimisión de un tirano o el derrocamiento de una autoridad extranjera frente a un pueblo oprimido, sino que estamos hablando de la exigencia por parte del pueblo, de sus representantes, para que el titular de un poder ejecutivo o de un alto funcionario renuncie por falta de idoneidad o por cuestiones éticas. Entonces, yo como rabino y doctor en filosofía siempre apelo a las bases civilizatorias, que es básicamente la Biblia. Bien. Y ahí tenemos muchos casos de uno de ellos, que es casi el fundacional, que es el del rey David, uno de los reyes más prominentes y prestigiosos del pueblo judío, que él durante 6 meses renuncia a su cargo voluntariamente y se destierra de Jerusalén por un conflicto que él tuvo con uno de sus hijos, Absalón, que ahora no vamos a ahondar en la legitimidad o no del acto revolucionario que tuvo Absalón, pero que luego sirvió como base para 1000 años después hacer que uno de los prominentes miembros del Sanedrín y líder religioso académico de su tiempo, que fue el rabino Gamliel, tenga que renunciar a su cargo por un problema ético que tuvo con un par de él, el rabino Yoshua Ben Haniná, y todo ello sustentado en el Levítico capítulo 4, que insta a que el pueblo destituya a los funcionarios más notorios cuando se trata de problemas éticos. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, claramente la respuesta la da, en función de todos estos hechos, Maimónides, que fue el jurista o uno de los juristas más importantes del pueblo judío, cuando para él la estabilidad política, sea cual fuera, siempre era mejor que la anarquía considerada uno de los peores males políticos. Y así todo, él dice que el ciudadano no debe obedecer a su gobernante cuando la orden lo insta, o la orden del gobernante lo insta a transgredir la ley divina o un valor esencial. Y él hace esa diferencia diciendo, pero esa desobediencia no deslegitima, no impacta en la legitimidad del gobierno del Estado, pero sí impacta en el límite del contrato entre ambos, lo que hoy se llama la gobernanza. Bien. La estabilidad articulada entre el gobierno, la ciudadanía y, en términos modernos, los mercados. Y básicamente la enseñanza que deja aquí, tanto los hechos históricos como la jurisprudencia de Maimónides, es que la demanda del pueblo para una continuidad ética entre el gobierno y la ciudadanía es un acto normativo y no meramente deseado. Es decir, la ejemplaridad ética, y ya ni siquiera hablemos de lo legal, de lo ético, en quien ejerce el liderazgo respecto de sus liderandos, es una cuestión normativa y no meramente esperada. Básicamente, ¿por qué? Porque el gobernante ejerce una función, es decir, la dirección, la administración y el control de la gestión de un gobernante se basa en el honor y en el reconocimiento del pueblo. Cuando el pueblo ya pierde ese honor y reconocimiento desde el gobernante,
y no se lo da al gobernante, también se libera de él. Claro, la legitimidad, digamos, sería algo así como la legitimidad de origen y de ejercicio, ¿no? Exactamente. Que el gobernante pueda validar su legitimidad de origen a través de su ejercicio. En caso contrario, claro, porque el gobierno no es una cualidad inherente de la persona que la ejerce, sino que se lo da el pueblo y el pueblo también se lo quita. Y todo eso validado por el comportamiento ético de la persona. Rabino, sabemos los que lo conocemos que es una persona muy consultada usted, muy requerida en los ámbitos no solo académicos de formación, sino también en la política. Necesitamos políticos como usted, pero sabemos que la gente que hoy por hoy ocupa los escaños que gobierna lo ha consultado en distintos temas. Verbigracia, eutanasia, la discusión esta que se ha dado, ¿no? Entre también el derecho a la vida, el aborto, la penalización, la despenalización. Bueno, temas que han surgido y ha sido invitado también en este espacio. ¿Qué rol ocupa? Porque vemos que la cultura también tiene mucho que decir y viene de la mano de la bioética. ¿Qué vislumbra usted en los representantes respecto a la formación en estos temas, en uno de los fundamentos que hace trascender al ser humano, que es cultivarse en estos aspectos bioéticos que lejos de a la gente, a algunos le pueden sonar muy utópicos, líricos, pero realmente son cuestiones que un gobernante se encuentra en el día a día y en definitiva terminan impactando en la ciudadanía y en el ejercicio, ¿no? Y en todo un país. Entonces, ¿cómo ve esto respecto a los representantes que quienes hoy nos dirigen y si nos quiere compartir sus experiencias, ¿no?, en las consultas que ha tenido? Sí, es una muy buena pregunta. Yo noto una falta, una carencia de formación, no solo en los representantes, sino en sus equipos de asesores en temas bioéticos, ¿no es cierto? Que si bien es una disciplina relativamente nueva, ¿no?, a partir de los años 50 del siglo pasado, en 1950 surgió, hay una carencia en cuanto a la formación profesional y la asesoría profesional en estos temas, cosa que redunda en que hayan determinados proyectos de ley que tengan que ver más con la oportunidad, con la coyuntura, ¿no es cierto? Y más adecuado a lo que determinada masa puede llegar a desear y no a lo que un pueblo puede llegar a necesitar. Entonces ahí se confunde lo que es el populismo con lo que es la función de un legislador, que es darle las leyes al pueblo, las leyes que necesitan, y no necesariamente que el pueblo siempre demanda. Seguro. ¿No es cierto? Lo cual implica, estudio, proyección. Por supuesto. Y un alto nivel de cultura y conocer también, porque mencionaba anteriormente los libros, ¿no?, básicos que toda persona, más allá de su religión, debiera leer para cultivarse. Digo, el Pentateuco, la Biblia, o sea, son fundamentos de nuestra humanidad, al igual que leer los clásicos. Entonces, esto impacta claramente también el nivel de cultura de quienes nos dirigen, quienes asesoran a quienes nos dirigen, en el nivel de país que podamos tener. Entonces, y en el nivel del debate que se da. Y ahí está la pregunta que yo hago en uno de los artículos que recientemente he publicado. La pregunta que emerge, ¿cuál es? La moralidad de los gobernantes, ¿es representativa de la de los pueblos que lideran o al revés? ¿O la moralidad de los pueblos es una consecuencia de la moralidad de sus gobernantes? A ver, en la segunda opción el problema sociopolítico se resuelve fácil, se cambian los gobernantes. Pero en la primera opción, ante la imposibilidad de cambiar el pueblo, no queda otra que la corrección y la enmienda de cada uno de los ciudadanos. Y eso es lo que hoy se llama el problema cultural. ¿No es cierto? Nosotros en Argentina hemos llegado a un punto en que aparentemente la única solución es la enmienda y la corrección de cada uno de nosotros para lograr tener gobernantes y funcionarios a la altura de las circunstancias. ¿Y qué propone Rabino en esa línea de pensamiento, ¿no? La bioética
en punto a esto, ¿no? No solo la enmienda de cada ciudadano, pero da algún punto de salida a esta situación, por ejemplo, de crisis tan profunda. Sí, es la demanda permanente a los funcionarios en cuanto a su comportamiento, ya ni siquiera legal, sino ético, con lo que habíamos comenzado. Porque así como el gobernante debe ser penalizado por sus faltas éticas, el pueblo es penalizado de facto por las faltas éticas de sus gobernantes, dado que lo padece y lo enseña. Por eso, en el derecho bíblico, siempre es mucho más penalizado quien ejerce una determinada autoridad o un cargo público y tiene algún error que el mismo error o la misma falta en una persona que no ejerce ese cargo. Entiendo. ¿Por qué? Porque el gobernante o el funcionario es el que muestra y es el ejemplo para los demás. Entonces tiene que ser punible, digamos, más gravemente, porque es el que enseña. Bueno, esto hoy no se está dando, No se está dando. ¿no es cierto? Y el pueblo tampoco lo está demandando. Ajá. Por eso yo digo que el problema ya bajó y terminó siendo un problema ciudadano. El ciudadano no demanda como corresponde actitudes y comportamientos éticos de sus funcionarios y la renuncia o la dimisión cuando sea necesario. Claro, se han naturalizado muchos comportamientos. Se naturalizó eso y después está también la especulación política, que no es otra cosa que una máscara legal para no exigir lo que debería ser exigido. Claro. Y si renuncia a tal, quien viene, no importa quién viene, renunciará también. Lo importante es dar ese ejemplo. Y sin ejemplos, lo decía José Ingenieros en las Fuerzas Morales, sin ejemplos conductivos, podemos hablar de hoy hasta pasado mañana, pero así como las personas, también los pueblos aprenden de los ejemplos, Seguro. no de las palabras. Sí, es como educar a un niño en un punto, Exactamente. ¿no? Es más lo que nos ven hacer que lo que uno pueda llegar a decirles. Doctor, sabemos que ha publicado 2 volúmenes, al dire le pedimos muy bien, ahí está en pantalla, si quiere difundir, porque próximamente vamos a tener la presentación, si nos quiere comentar un poquito. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas cada gracias. uno de esos volúmenes, ¿no? Contarnos un poquito. Sí, esto es un trabajo que surgió, Bioética, Religión y Estado, es un trabajo en 2 volúmenes que surgió durante la pandemia, en donde abordo determinados temas, no solamente que emergieron en pandemia, sino que se agudizaron también en la pandemia. Hablo justamente de ética y política, ética y derecho, usos éticos y aplicaciones éticas de la inteligencia artificial, por supuesto temas de aborto, eutanasia, que ya temas traía de otros tratados. Claro, temas de gobernanza también, Okay. y que se va a presentar este martes, Sí. 23 a las 18 horas, en el rectorado de la Universidad del Salvador, Bien. Rodríguez Peña 640, a las 18 horas, entrada libre y gratuita, por supuesto. Allí Así que estaremos. los allí espero a todos estaremos allí. acompañándolo. Le agradecemos mucho su presencia y un placer haberlo tenido. No, gracias acá. a ustedes, muchas Dios gracias. mediante, dentro de poquito vamos a tener el lujo nuevamente de tenerlo al rabino. Señoras, señores, nosotros nos despedimos y continuamos con más Mercados por Expertos.